Hola, ¿qué tal, gente? En esta nueva parte de la serie de tutoriales donde estamos aprendiendo a hacer materiales, veremos tres temas: el roughness, las normales de lo que sería el material y Fresnel. Vamos a comenzar entonces con el roughness. Bueno, en el video anterior ya habíamos visto que era roughness de una manera visual, de una manera más práctica. Habíamos visto que entonces el roughness era el que nos hacía que la reflexión que tenemos en el objeto se vuelva más difusa. ¿A qué me refiero? Que se vuelve un poco más borrosa. Pero creo que es necesario saber por qué o cómo es que una superficie se vuelve rugosa, porque de esa manera vamos a entender mejor a qué tipo de materiales o el material que estemos haciendo, cómo le vamos a aplicar el roughness, para poner un roughness un poco más realista. Para eso entonces hay que saber cómo se comporta este fenómeno en la vida real. Como en el video anterior les había dicho, en la vida real hay rayos de luces y estos rayos de luces, estos rayos de onda golpean a la superficie de los objetos. Cuando estos rayos golpean a la superficie de un objeto, pero este objeto tiene micro desplazamiento, se podría decir, que la superficie en una escala microscópica tiene bastante variación. Esto provoca que la superficie se vuelva más rugosa o que la reflexión se vuelva más difusa. Mientras que si la superficie es más suave, es más plana y no tiene tanta variación, provoca que la reflexión se vea más nítida, que no haya tanta rugosidad. Entonces, por ejemplo, ya sabiendo esto, podemos dar a entender que la madera es un material rugoso, porque aunque obviamente a simple vista no lo veamos microscópicamente, tiene mucha variación. Y si uno toca el material y pasa sus dedos por encima, va a sentir que la madera tiene bastante textura. Todo aquel material entonces que tenga bastante textura o variación se va a volver rugoso. Obviamente este fenómeno no se replica tal cual en el 3D, o sea, nosotros no hacemos que la superficie de la geometría del objeto tenga tanta variación de geometría, porque necesitaríamos millones y millones de polígonos para hacer esa variación de forma microscópica, por lo que se utiliza una técnica que calcula la rugosidad pero que no necesita lo que sería la variación. En consecuencia, nosotros tenemos que indicar el valor de rugosidad a la superficie, porque si le pusiéramos el microdesplazamiento a nuestra geometría en el 3D, si pudiéramos hacerlo, realmente no necesitaríamos el valor de rugosidad, porque automáticamente la reflexión tomaría esa variación del objeto para representarlo como rugoso. Pero como no se puede, porque excedería los recursos del equipo, se utiliza la variable de rugosidad que tenemos en el material, con el cual nosotros le vamos a indicar a lo mejor el tipo de superficie que tenemos, si es muy rugosa o poco rugosa. Así que entendiendo mejor esto, yo creo que ya saben a qué me refiero o a qué se refiere la rugosidad y en qué tipo de material lo vamos a poner. Bueno, entonces ya teniendo claro qué es la rugosidad, pasemos al siguiente tema, que sería el mapa de normales. Cuando pensamos en los materiales y en los objetos en el 3D, hay que tomar en cuenta algo muy importante, y es que los materiales tienen detalles. Detalles como por ejemplo el cemento y las grietas, o algunos plásticos y el relieve que tienen como de bolitas. Este tipo de detalles, agregarlos mediante geometría 3D sería también bastante pesado, consumiría bastantes recursos. Entonces lo que se hace es agregar estos detalles mediante materiales, porque también de esa forma tenemos un poco más de libertad de agregar los detalles, ya que si los detalles se agregaran directamente en la geometría, no tendríamos esa libertad de cambiar el tipo de detalles que tenemos en la geometría. Pero ¿cómo agregamos detalles en Blender? Tenemos dos técnicas. La primera es Bump y el mapa de normales. Estas dos técnicas obviamente tienen que ver con texturas. Mediante texturas nosotros vamos a poder generar este tipo de relieve en nuestra geometría. Por ejemplo, bueno, en la textura de lo que sería el mapa de normales vamos a tener este tipo de mapas que son morados, que
nos están representando mediante colores vectores. Vectores que va a tomar la entrada del material y las va a representar como relieve en el material. Y por parte del mapa de Bump vamos a tener un mapa en blancos y negros. Este mapa de blancos y negros nos va a indicar de igual manera un relieve, solo que este nos va a decir simplemente que en las partes blancas va a haber más relieve y en las partes negras va a haber un relieve hacia adentro. Casos complejos como uno que tengo en el canal donde yo creo un material de automóvil. En ese material de automóvil utilizo lo que serían las flakes o las virutitas de metales que realmente tienen las texturas en los carros reales. Los genero mediante un mapa de normales. Si los quisiera generar mediante un mapa de bump no podría. ¿Por qué? Porque el bump simplemente me dice, y vuelvo a repetir, que está más sumido o que es más profundo y que está más sobresaliente, mientras que el mapa de normales me indica posición y hasta rotación de lo que sería la geometría. La diferencia otra que tenemos es que el mapa de bump es más ligero, es menos pesado que el de normales. Así que hay que tener en cuenta qué es lo que estamos buscando para ocupar uno u otro. Si es geometría o si es algo muy específico, como a lo mejor esto, que es una forma que tiene bastante detalle y que tiene un desplazamiento peculiar, o por ejemplo les vuelvo a poner el ejemplo de las virutitas. Vamos a utilizar el de normales porque este nos va a poder indicar rotación y posición de las cosas, porque nos están dando una entrada de vectores. Pero si necesitamos algo sencillo como un ruido que no tiene mucha complicación, o rayones o cosas súper sencillas, no vamos a necesitar utilizar el mapa de normales y sería preferible utilizar el de boom porque así es más ligero lo que vamos a renderizar y también el tamaño de la textura. Ahora, ¿cómo aplicamos estos mapas en Blender? Bueno, en Blender vamos a tener entonces estos dos nodos, un nodo que es bump y un nodo que es normal map, tal cual el nombre que les acabo de explicar. El bump va a tener una entrada de normal. ¿Y por qué tiene una entrada de normal? Porque podemos conectar varios nodos de bump consecutivamente e ir apilando relieve sobre relieve sobre relieve. Tenemos una salida que vamos a conectar a las entradas de nuestros materiales que hice normales, y este es el que nos va a dar el resultado del desplazamiento. Y también tenemos el mapa de normales, que a este le vamos a poner la textura que tenemos de vectores o los colores que tengamos que nos van a indicar el desplazamiento de nuestra geometría. Y de igual manera vamos a poder aplicarlos a las entradas. De manera práctica, y en esta ocasión vamos a ver solamente el bump, cómo es que refleja los resultados. Por ejemplo, en Blender tenemos un nodo también que se llama Noise, tal cual. Noise Texture. Este Noise Texture voy a empezar a renderizar para que vean. Este Noise Texture, como su nombre lo dice, va a ser una textura de ruido. Una textura de ruido que nos va a dar un valor en escala de grises, aunque también nos puede dar un valor con colores. En este caso vamos a ocupar el de escala de grises porque vamos a estar utilizando el phasing. Vamos a tener entonces que tiene varios valores, por ejemplo la escala, el detalle que le podemos generar al ruido y la distorsión de este. Esto lo podemos aplicar a nuestro nodo bump. El nodo bump va a tener varias opciones, por ejemplo podemos invertir lo que sería cómo traduce el color. Al invertir prácticamente nos invierte los colores. Lo que es blanco se convierte en negro y lo que es negro se convierte en blanco, y así se invierte lo que sería el desplazamiento. La intensidad, esto lo podemos dejar sin mover. No importa de momento para qué funciona. No nos va a ser de mucha utilidad. Y el height. En el height nosotros vamos a conectar nuestra entrada de textura, que es el que nos va a indicar ese desplazamiento. Si yo conecto esto a mi superficie, podemos ver entonces cómo nos genera este relieve, que vuelvo a repetir, es un relieve falso, realmente no está generando textura nueva, es un relieve que se genera mediante efecto de iluminación nada más, para poder agregar ese detalle sin
dañar el rendimiento. Y ahora si yo renderizo entonces este material, podemos ver que nuestro material tiene relieve. Y así es prácticamente como funciona el relieve en Blender, y así es como podemos agregar relieve. Entonces podemos cambiar su intensidad o lo podemos invertir. Prácticamente esto es todo entonces lo que tenemos que ver sobre relieve, y ya es así de sencillo. Como en el video anterior ya se había mencionado, en esta ocasión se verá ahora Fresnel. El Fresnel, como ya les había mostrado en una imagen, es un efecto de la reflexión con respecto al ángulo de visión de un objeto. Estarán viendo de hecho en la imagen, una imagen ahorita de nuevo, sobre cómo se comporta este efecto. En Blender podemos replicar este efecto utilizando un nodo que tiene el mismo nombre, Fresnel. Este nodo Fresnel se aplica al facing o a la parte donde se combina el material del nodo de Mix Shader. Vamos a hacerlo para que vean entonces cómo afecta. Vamos a buscar Fresnel. Lo seleccionamos y como pueden ver aquí nos sale el nodo. Voy a empezar a renderizar para que vean cuáles son las diferencias. Por ejemplo, este es el material que teníamos. Es una combinación entre los dos materiales, pero no tenemos el efecto Fresnel. Claramente se ve bien, pero esto no es físicamente correcto, no es realista. Ahora, al aplicar el nodo Fresnel, pueden ver cómo ha cambiado y cómo ahora sí se ve más realista. Se cumple el efecto Fresnel y ya tenemos un material físicamente correcto hasta cierto punto. El nodo Fresnel tiene su salida que nos va a dar el efecto. Si lo aplicamos en el Surface, vamos a ver cómo se está comportando. Es un efecto que depende del ángulo de visión, como se ha mostrado en la imagen. Si yo aplico un plano, lo hago grande y le aplico el material, vamos a ver que pasa lo que se veía en la imagen. En la imagen se veía una persona que estaba viendo hacia este punto, pero que aparecía como en la parte más frontal hacia esa persona se veía más, menos reflectante, y la parte que se veía más lejana, que está a un ángulo más, abierto, o bueno, que estaba a un ángulo más a 90 grados, se veía, más brillante, se veía más reflexión. Prácticamente ese es el efecto de Fresnel. Ahora, los materiales tienen diferentes niveles de Fresnel, y esto está controlado por un valor que se llama índice de refracción. Estos valores ya no los podemos calcular nosotros como tal, sino que son valores que vamos a poder encontrar en internet. Si buscan en internet índice de refracción o IOR, como aparece en el valor que está en el nodo, IOR de madera o wood, IOR, también Plastic IOR, van a salir listas de índices de refracción de los materiales. También hay que tener en cuenta que los materiales van a tener diferentes índices de refracción, aunque sean del mismo tipo. Por ejemplo, vamos a poder tener plásticos más reflectantes o menos reflectantes. La cuestión es que tengamos en mente más o menos el tipo de refracción de índice de refracción que suele tener uno u otro material, para sacar materiales que sean más iguales, o para sacar lo más realista posible los materiales. Les vuelvo a repetir, los materiales van a tener diferente índice de refracción, que sean de la misma categoría, a veces por el tipo de tratado que tengan o por las condiciones en las que se encuentren. Así que hay que tener en cuenta eso al momento de generar materiales. Más adelante estaremos haciendo unas prácticas de algunos materiales donde ya aplicaremos estos conocimientos para que vean cómo se trabaja ya de una forma práctica. Pero bueno, entonces este sería el nodo Fresnel. Si yo cambio aquí el valor, pueden ver cómo se cambia, cómo es que este valor se modifica pues dependiendo del valor que le ponemos acá, se vuelve de un tipo de índice. Tiene un tipo de índice u otro. Mientras mayor sea el índice de refracción, este valor, mayor reflexión vamos a tener. Voy a ponerme a renderizar otra vez para que vean cómo está trabajando ahora el efecto. Si yo lo aumento, empiezo a tener más reflexión. Si yo lo disminuyo, tengo menos reflexión. Esto que pasa después de que lo pongo en negativos, bueno, es un problema de Blender, ya que esto no lo podemos solucionar como tal. Así que hay que evitar valores menores a 1. Si le ponemos 1, prácticamente no tenemos reflexión, y si le empezamos a agregar, empezamos a tener nuestra respectiva reflexión. Bueno, si yo desactivo esto, entonces pueden ver la gran diferencia entre tener o no tener Fresnel.
El Fresnel nos hace que la superficie, la reflexión de la superficie se vuelva ya completamente realista, ya se ve mejor y más físicamente correcta. En el siguiente video entonces veremos a más extensión lo que sería Fresnel y cómo es que está relacionado con el Roughness. Vamos a utilizar los conocimientos que hemos adquirido en este tutorial para hacer eso. Así que espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Like, compartan y suscríbanse. Chao.